porque no esperábamos una actuación así de una persona, de un ministro, de un juzgador de carrera judicial, de alguien de casa que nos traicionara de esta manera, que traicionara a su familia, que traicionara a México. Están completamente devastados, están llorando, amigos, por los resultados de ayer en la última sesión que tuvo la Suprema Corte, en donde el ministro Pérez Dayán dice: pues yo no me voy a poner con ustedes, yo no voy a seguir la corriente, no estoy de acuerdo con la reforma, pero sus métodos que quieren hacer para invalidarla no son los correctos. Esos sí son métodos anticonstitucionales. Y obviamente, pues la mayoría de fachos, los defensores del Poder Judicial, están completamente rotos ahorita. Estimados compañeros, siento aquí en mi corazón y en la garganta un nudo que inunda todo mi ser, porque no esperábamos una actuación así de una persona, de un ministro, de un juzgador de carrera judicial, de alguien de casa que nos traicionara de esta manera, que traicionara a su familia, que traicionara a México y a todos los ciudadanos. A ese grado están, amigos. Están realmente devastados. Y obviamente uno de los principales que está dolido desde España, cabe mencionar, dolido desde el viejo continente, porque a él no le va a importar lo que suceda con la reforma acá. Él ya tiene su vida hecha prácticamente en otros lados. Pues es nada más y nada menos que Ciro Gómez Leiva. Y está molestísimo, está ardido porque dice: no puede ser que Pérez Dayán haya cambiado de opinión de buenas a primeras. 7:25, vamos a escuchar más adelante interpretaciones, opiniones sobre lo que ocurrió ayer en la Suprema Corte de Justicia. Y si usted nos ha acompañado, sobre todo en las 2 últimas semanas, nosotros hablamos con varios ministros, escuchamos a Arturo Saldívar y decíamos: no den por seguro el voto de los 8 ministros, no oficialistas, digamos. Sabíamos cómo iban a votar las ministras Esquivel, Ortiz y Batres, y así votaron, ahí no hay ninguna sorpresa. Ayer, Manuel, incluso decíamos: híjoles, es seguro que tal ministro, que tal otro ministro, y mencionábamos el nombre de Alberto Pérez Dayán, quien asegura que van a votar para aprobar el proyecto del ministro González Alcántara. Con que uno de los 8 no lo hiciera, se rompía la posibilidad de detener esa parte final de la reforma del Poder Judicial, fundamentalmente lo que tenía que ver con cancelar la elección de los jueces y de los magistrados. Y entonces apareció el ministro Pérez Dayán, Manuel. Pues sí, Ciro, la verdad es que con qué sorpresa, si bien por supuesto que estaba en su derecho y lo estuvo para poder manifestar el voto como lo hizo y que no se puede tocar la Constitución y no cambió de criterio, pues creo que lo englobas muy bien en tu texto de 365 días en Excelsior. Simplemente es una pena terminar así, ¿no? Yo lo interpreto una pena terminar así finalmente una carrera al Poder Judicial del ministro Pérez Dayán, porque le gritaron, y voy a ser textual, Ciro, voy a ser textual, porque afuera le gritaron puto, le gritaron traidor, le gritaron eres el Yunes de la Corte, y con eso se va a la historia una carrera de un ministro que nosotros conocimos por muchísimos años como un ministro equilibrado, de buenas opiniones, ¿no? Parte del razonamiento del ministro Pérez Dayán antes de emitir su voto, ¿sí?, y decir estaba en contra del proyecto, y con eso se acababa la posibilidad de alcanzar los 8 votos con los cuales se aprobaría el proyecto que contendría la reforma al Poder Judicial. Pero el ministro Pérez Dayán dijo: conmigo no cuenten, y se abrazó con las ministras Esquivel, Batres y Ortiz con este argumento. Tan lo imaginó el propio Poder Revisor, que en su momento y en la forma de integración de las cámaras estableció un límite infranqueable de 300 legisladores en una de ellas para que cualquier modificación a la Constitución tuviera que ser motivo de un acuerdo entre la mayoría y las minorías, si por descuido, si por equivocada interpretación o por la razón que haya sido esto, no se respetó. Y hoy tenemos los números que integran cada cámara y se producen cambios como los que hoy estamos analizando. Ya no es una cuestión que atañe a la Suprema Corte. Quienes en su momento decidieron repartir los escaños de cada cámara tendrían perfectamente claro que esas mayorías podrían llegar a decisiones como esta, a la cual yo me referí como una reforma irresponsable,
pero tan irresponsable la creo como atribuido a mí mismo. Tampoco podría decir que tengo las facultades para decir qué es lo que debió llevar o no llevar la Constitución. Lo digo a propósito de los límites a los que se refirió el señor ministro Lainez, con los cuales también me preocupo. ¿Cuáles son los límites? Los límites tendrían que ser los que el propio texto supremo le puso a las representaciones legislativas, sin exceder 300, para que cualquier cambio constitucional tuviera que ser consensado con quienes pensaran igual que ellos y alcanzar las 2/3 partes. Esto no sucedió. Es precisamente a lo que hoy nos enfrentamos, y de esta materia podemos esperar cualquier tipo de reforma que ustedes imaginen. Gracias, señora ministra. Podemos esperar cualquier tipo de reforma que ustedes quieran. Bueno, por cierto, a ver si podemos recuperar más adelante otra parte donde habla de la sensatez. ¿Qué dice el ministro? Pues lo que tanto repitió la presidenta Sheinbaum: no le toca. Este asunto ya votado, esta reforma ya votada constitucionalmente en el Senado, en Cámara de Diputados, en los congresos locales, no es asunto de la Suprema Corte de Justicia. El ministro Pérez Dayán estuvo muy callado. Ayer le dijo, sí, en efecto, ya no atañe a la Suprema Corte de Justicia, ni siquiera tratándose de una reforma inaceptable, como la llama él. Luego alegó sensatez. Y bueno, ¿y qué más decir, Manuel? ¿Qué más decir sobre esto? No, bueno, pues Ciro, ahí finalmente lo que termina sucediendo es que esos cambios de criterio, como dicen algunos abogados que ayer escribieron en redes sociales, bueno, es muy importante este antecedente de los 7 ministros que votaron finalmente, porque sí se podía hacer una interpretación distinta de la Constitución. Probablemente ya no sea relevante en lo futuro, Ciro, porque lo que veamos en lo futuro de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, digo, lo veremos en su momento. No sé cuántos criterios quiera retomar de una discusión, sí, interesante, la verdad, bien interesante, como se dio ayer, y uno a uno de los ministros y ministras iban explicando por qué sí podían entrarle al fondo del asunto y tratar de discutir el proyecto que estaba ahí en la mesa, ¿no? Finalmente, pues quién sabe para qué va a servir en el futuro. Simplemente, pues será la historia de los ministros que votaron ¿Para qué va a servir? Para lo que quiera la presidenta Sheinbaum. Absolutamente. Y Sí. las mayorías de Morena pueden hacer lo que quieran. Absolutamente, ese es el mensaje. No tiene que habrá dar la una mayoría. Suprema Corte Lo dio uno. que los pueda detener. Sí, correcto. Y vamos a ver cómo se integra esa Suprema Corte. Vamos a ver qué es lo que ocurre con los jueces, con los magistrados a partir de junio. Lo cierto es que queda para el registro el martes del ministro Pérez Dayán. Yo escribo hoy en exceso de texto. Dice, una pena terminar así. Lo leo. A principio de la semana pasada, antes de que se... Pues vemos cómo Ciro Gómez, amigos, no está tolerando realmente lo que pasó el día de ayer. Y muchos creen que esto es una manipulación que viene desde Palacio. No, hay gente que piensa de manera muy cerrada y dice, no viene desde Palacio, viene desde el rancho. Es un acto de venganza en contra del Poder Judicial porque no se levantó cuando pasó en la Cámara de Diputados. Imagínense ese tipo de respuesta. Pero eso no es todo. Muchos aplauden, incluido, la postura del ministro Pérez Dayán, porque repito, como dije al principio, amigos, él no comulga con la Cuarta Transformación, está lejos de comulgar con la Cuarta Transformación. Sin embargo, dice, bueno, mi investidura dice que yo me debo apegar a algo, y no porque todos los demás, porque en serio, amigos, fue una real jalada, perdónenme esa expresión, el hecho de decir, no necesitamos los 8 votos, con 6 la armamos. Amigos, eso no puede ser posible. Y en palabras que dice Pérez Dayán, porque ahora dicen, lo doblaron, le encontraron alguna denuncia, lo querían meter a la cárcel. Siempre va a ser eso. Pero 3 doritos antes, no, el ministro Pérez Dayán es muy bueno, es muy grande, está haciendo las cosas como debe ser. Vean el cambio de forma, amigos, entre la oposición y entre el movimiento de la Cuarta Transformación. Cuando alguien de la Cuarta Transformación no comulga con eso, o no comulga con algún proyecto, bueno, se te escucha y punto, ahí no queda. No te vamos a decir traidor a la patria, siempre y cuando no seas como Lili Telles o seas como Germán Martínez, cabe mencionar ese punto. Pero en este caso, todos que alababan a Pérez Dayán, ahorita lo tachan de traidor, casi lo quieren linchar. Y él pone una postura bastante fuerte y bastante congruente. El ministro Pérez Dayán rechaza que fue presionado y defiende su voto sobre la reforma al Poder Judicial. Simplemente decidí de acuerdo con lo que he expresado en precedentes. No existe denuncia ni carpeta de investigación en mi contra, eso es falso. Dijo el ministro en entrevista con Reforma, me dolería resolver de manera diferente a lo que pienso y siempre ha sido así. Ya basta, amigos, que simple y sencillamente la oposición intenta tergiversar las cosas cuando no salen como ellos querían.
Créanme que si Pérez Dayán hubiera votado a favor, sería todo lo contrario, lo estarían alabando y bravo, sí, adelante. Mientras que el grupo parlamentario que hubiera de Morena y aliados hubieran dicho, ok, quieren hacer las cosas a su manera. Pero este tipo de linchamientos, amigos, siempre son por parte de la oposición. Pero mientras, ya vimos cómo Ciro se anda revolcando en bilis por este tema. Pareciera, y son épocas de cambios políticos muy grandes, amigos. Ganó Trump en Estados Unidos. Y eso nos debería dejar pues con una espinita o así como que, ay, ¿qué va a pasar en relación a la economía? ¿Qué va a pasar en relación con las inversiones de Estados Unidos? Pero ya salió la doctora Claudia Sheinbaum diciendo, tranquilos, vamos a salir adelante. Siempre salimos adelante. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Político y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video. Y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.